En este vídeo vamos a ver si somos capaces de explicar y que comprendas qué es el concepto de mol. Es un concepto tremendamente importante en el mundo de la química. En primer lugar vamos a centrarnos en lo que es el concepto y dejar un poco de lado cómo se deduce ese concepto. Así que vamos a tratar de entenderlo y para qué lo vamos a usar en química. En primer lugar vamos a basarnos sobre un concepto que es tremendamente conocido. Fíjate en la imagen que acaba de aparecer. La pregunta sería, ¿qué es esto? ¿Qué está representando esta imagen? Vemos que hay un cartón de huevos, pero la pregunta sería, ¿cuántos huevos hay? Podemos responder de dos maneras. Contando los huevos, ¿verdad? Y serían pues 3 por 4 que hay aquí, 12. O también usando un concepto que seguro que te suena, diríamos que hay ¿cuánto? Pues una docena de huevos. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Seguro que la respuesta, ¿verdad? Son 6 huevos o media docena de huevos, ¿verdad? Bueno, pues el concepto de mol va a ser muy similar a este concepto que tan claro tienes, que es la docena, ¿verdad?, de cosas. Pero debemos tener en cuenta, cuando hablamos del concepto de mol, que el número de cosas que vamos a considerar, al igual que hacemos con la docena, que consideramos 12, va a ser un número tremendamente grande, un número enorme de cosas. Tan es así que ese nombre tiene, perdón, ese número tiene un nombre propio, que fue el del científico que lo dedujo. Y vamos a ver cuál es. Este número de cosas, el mol, va a ser igual a, aquí tienes el número que te estoy hablando, el número de Avogadro, y equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 cosas. Para que te hagas una idea, sería como escribir 6022 y seguido de 20 ceros más el número de cosas que habría que considerar. Claro, al ser un número tan tremendamente grande, debemos ser capaces de comprender que solo vamos a poder aplicar a cosas que son extremadamente pequeñas, porque si no, el volumen de las cosas a considerar sería verdaderamente inabarcable. Así que vamos a tener que aplicar el concepto de mol siempre a cosas que son pequeñas, es decir, hablaremos de mundo, podríamos decir, microscópico, subatómico incluso, cuando nos estemos refiriendo a mol como cantidad de cosas a considerar. Vamos a hacer una pequeña prueba para que veas lo tremendamente grande que es el número y por qué las cosas tienen que ser pequeñas. Imaginemos que la masa de una persona, la masa media de una persona de las que habitan en la Tierra son 75 kilogramos. Y debemos saber que la masa de una célula está en torno al nanogramo, es decir, como aparece aquí, 10 elevado a menos 12 kilogramos. Sería algo así como una billonésima parte de un kilogramo. Vamos a ver cuántas, digamos, cuántas personas, teniendo en cuenta que tienen una masa de 75 kilogramos cada una, ¿verdad?, reunirían un mol de células. Estamos haciendo un promedio. Entonces, fíjate bien, tendríamos que, vamos a considerar un mol de células, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 células. Vamos a considerar que una célula equivale a 10 elevado a menos 12 kilogramos y que una persona tiene de media 75 kilogramos de masa. Si nos paramos a pensar en el resultado que hemos obtenido, es algo así como 8 por 10 elevado a 9 personas, es decir, 8.000 millones de personas. Ahora mismo en la Tierra habitan menos de 8.000 millones de personas, estamos en torno a 7.000 y pico millones de personas, es decir, todavía todos los habitantes del planeta Tierra no reúnen un mol de células. Con eso quiero que te des cuenta de lo grandísimo que es este número. Pero claro, no podemos perder de vista la otra parte, es decir, ya sabemos qué es el mol, pero ¿para qué va a servir de esto este concepto en química? Bien, pues vamos a tratar de hacerlo con un ejemplo. La mejor forma va a ser coger como ejemplo un elemento. Vamos a considerar, por ejemplo, el calcio.
Si te vas a la tabla periódica y buscas su masa atómica, verás que si la redondeas podemos tomar como valor 40 U. Te recuerdo que esta U era la unidad de masa atómica y que es pequeñina, pequeñina, es lo que pesa, digamos, es la masa de un átomo. Bien, pues vamos a ver ahora cómo haríamos el cálculo para un mol de átomos de calcio. Es decir, vamos a considerar ahora una cantidad enorme, ese número, el número de Avogadro, pero de átomos. ¿Qué ocurriría en ese caso? Si yo fuera capaz de contar uno a uno esos átomos de calcio y los pusiera en una balanza, ¿cuál sería su masa? Eso es lo que estamos haciendo. Bien, pues fíjate, haríamos lo siguiente. Sabemos que cada átomo de calcio que yo pudiera coger tendría una masa de 40 U, pero vamos a expresarla en una unidad que sea ya más manejable. Una unidad de masa atómica equivale a 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Pero vamos a expresar esta cantidad mejor en gramos, porque vamos a estar en un laboratorio y los kilogramos se nos antojan un poco grandes. Es decir, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Fíjate que con estos dos factores de conversión, lo que voy a hacer es expresar la masa, pero en gramos. Me está saliendo un valor de masa pequeñísimo, pero vamos a considerar no un átomo, sino vamos a considerar un mol de átomos. Es decir, vamos a poner aquí ahora el concepto de mol. Un mol de estos átomos equivalía, recuérdalo, a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Así que si ahora hago esta operación, son fracciones, habría que multiplicar todos los numeradores y dividirlo entre el producto de los denominadores, que es 1, obtengo un valor muy curioso. Fíjate, 40 gramos partido por mol. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si nos paramos a mirar los factores de conversión, fíjate en una cosa. Este factor es, como hemos dicho, la definición de la unidad de masa atómica. Este otro era para convertir esta unidad de masa atómica a gramos, porque venía dada en función de la masa en el sistema internacional, que eran los kilogramos. Y este otro es el concepto de mol. Si nos centramos en estos tres, fíjate qué ocurre. Al multiplicar y dividir por 1, obtengo un valor de 1, un gramo partido por mol y por unidad de masa atómica. De manera que el concepto de mol encaja perfectamente, pero recuerda que en este vídeo no vamos a ver por qué, cómo se había deducido, pero encaja perfectamente con el que hemos llamado o lo que llamamos la unidad de masa atómica, que era este valor de aquí. De forma que cuando yo multiplico el concepto de mol, el número de Avogadro, por la masa atómica, la unidad de masa atómica, pero expresada en gramos, aquí está la clave, lo que obtengo es un 1. Por lo tanto, podemos concluir que un mol de átomos, de cualquier tipo de átomos de los que tenemos en la tabla periódica, de cualquier elemento, tiene una masa que, expresada en gramos, coincide con su masa atómica. Y aquí es donde está la aplicación del concepto de mol al mundo de la química. Si yo pesara 40 gramos de calcio, podría estar tranquilo de que tengo en esa masa exactamente el número de Avogadro de átomos de calcio. Es decir, podría, a partir de un dato macroscópico como es la masa, contar unidades microscópicas, pero ¿cómo? Siempre usando el número de Avogadro, es decir, el concepto de mol.